Hola, buenas noches a todos, bienvenidos a Crónica de la Iglesia, el espacio que dedicamos dentro de la selecta programación del canal diocesano a la actualidad más inmediata de nuestra iglesia local en los últimos 7 días. Les invitamos a que nos acompañen en el recorrido que hemos elaborado para esta semana. Como siempre hemos seleccionado los temas de información religiosa y los testimonios que más y mejor pueden retratar a nuestra archidiócesis. Les va a parecer mentira, pero lo hemos hecho pensando en todos y en cada uno de ustedes que se merecen lo mejor. Aunque pasa un poco desapercibido y a menudo es tratado como un rito menor, la admisión de candidatos a las Sagradas Órdenes es una celebración cargada de belleza, en la medida que es la misma Iglesia la que elige, llama y acoge a uno de sus hijos que manifiestan públicamente su voluntad de ofrecerse a Dios y su deseo de prepararse al ministerio sacerdotal. Es lo que se celebró el pasado domingo en la catedral, en una celebración en la que el señor arzobispo admitió a 10 seminaristas a prepararse a las Sagradas Órdenes. Familiares y amigos acompañaron este domingo a los 10 seminaristas que fueron admitidos como candidatos a las Sagradas Órdenes. El señor arzobispo de Toledo presidió la Santa Misa en la Catedral Primada, donde recordó el próximo sínodo de los obispos sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, y destacó que no vivimos inmersos en la casualidad y que nuestra vocación es el fruto de una llamada. No vivimos inmersos en la casualidad, ni estamos arrastrados por una serie de acontecimientos desordenados, como un caos, sino que nuestra vida y nuestra persona en el mundo son fruto de una llamada divina. Hay alguno que eso de divina aparece en músicas celestiales y que no tiene nada que ver con Dios. No, es una llamada de Dios, no de lo divino, de Dios, trino y uno. En estos tiempos y también en que estamos, el misterio de la Encarnación nos recuerda que Dios siempre nos sale al encuentro y es el Dios con nosotros, eso lo sabemos desde siempre, que pasa por los caminos de nuestra vida y conociendo en el ser humano nuestra nostalgia ardiente de amor y de felicidad, nos llama a la alegría del Evangelio. Un día antes, por la tarde, la capilla del Seminario Mayor acogía la celebración donde fueron instituidos 12 nuevos acólitos y 4 lectores. En el camino de un seminarista hacia el presbiterado va encadenando una serie de hitos, 3 para ser más concretos, que van alentando al candidato en su proceso. Además de la admisión a las Sagradas Órdenes, el joven recibe los ministerios laicales del lectorado y del acolitado. El señor obispo auxiliar presidió en la capilla del seminario y en la víspera del Domingo del Buen Pastor, la Eucaristía en la que se impartieron estos ministerios. 12 fueron instituidos acólitos y tan solo 4 recibieron el ministerio del lectorado. Más de 500 personas acudieron el sábado por la tarde a la capilla del seminario de San Ildefonso para acompañar a los 12 seminaristas que recibieron el ministerio del acolitado y los 4 que recibieron el del lectorado. El obispo auxiliar don Ángel Fernández Collado presidió la celebración de la Eucaristía acompañado por el obispo emérito de Segovia y un nutrido grupo de sacerdotes, párrocos, formadores y profesores en su mayoría. En la víspera del Domingo Buen Pastor, monseñor Fernández Collado animó a los 16 seminaristas a la imitación de Cristo, asegurando que la figura del Buen Pastor es una síntesis de todo lo que es Jesucristo. Es una imagen a la que podemos volver una y otra vez para descubrir la inmensidad del amor que Dios nos tiene. La imagen del Buen Pastor nos muestra el amor de Jesús, ese amor tan grande que tiene por todos y cada uno de nosotros. A través de esta imagen Jesús se manifiesta como una persona extremadamente amable, acogedora y cercana. El mismo Jesús nos lo dice: yo soy el buen pastor, yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen. Es como decir, con palabras del futuro ya muy pronto, San Pablo VI, yo amo a mis ovejas y ellas, obedeciéndome, me aman. La institución de los ministerios de acólito y lector es un paso importante en la vida del seminarista que lo prepara para la ordenación sacerdotal. El señor obispo auxiliar aprovechó la ocasión para recordarnos las principales virtudes que tiene que ir viviendo todo aquel que se acerca al sacerdocio ministerial. Está la virtud de la humildad,
porque la llamada siempre es un regalo de Dios, por tanto no es algo nuestro, es algo que Él nos quiere dar, la llamada a servirle a su lado y muy de cerca. Junto a la humildad yo diría el agradecimiento, porque el Señor se podía haber fijado en otras personas, en otros jóvenes, se ha fijado en ellos como se fijó un día en mí, ser agradecidos también como la Santísima Virgen. Actitud también de entrega, de donación, como Cristo a la tarea que el Padre le encomienda, pasando también por la cruz, como se puede hacer presente en nuestra vida. Y una última virtud también, que es la fidelidad a ese compromiso que adquirimos, a esa llamada como respuesta fiel, corresponder con todo nuestro ser a ese gran regalo que el Señor nos ha hecho, nos hace, con la llamada y con nuestra respuesta a esa llamada suya. Mediante diferentes signos, compromisos y oraciones, los nuevos elegidos para estos ministerios reciben nuevas responsabilidades: transmitir la palabra de Dios y servir el altar. A los seminaristas que recibieron el ministerio del lectorado se les entregó la Biblia y a los nuevos acólitos el cáliz, una forma de adentrarlos en el servicio especial a la palabra y la Eucaristía. Nuestros obispos, titular y auxiliar, inauguraban el domingo pasado la santa visita pastoral al arciprestazgo de Puente del Arzobispo. Con la celebración de las segundas vísperas de domingo en la parroquia de San Pedro Apóstol de Calera y Chozas, daba comienzo esta acción pastoral con la que a lo largo del próximo mes de mayo, tanto el señor arzobispo como su auxiliar puedan conocer de primera mano las distintas realidades pastorales de esta demarcación y acompañar a sus comunidades eclesiales. Este domingo por la tarde comenzaba la visita pastoral al arciprestazgo de Puente del Arzobispo. Casi 9 años han pasado desde la última de las visitas que se realizasen en este arciprestazgo, que pertenece a la Vicaría de Talavera de la Reina. Por eso nos sentimos contentos y llenos de esperanza en que será una ocasión de gracia y de renovación tanto para los sacerdotes como para los seglares que con ilusión les están esperando en sus comunidades. Queridos don Braulio y don Ángel, deseamos y necesitamos que nos traigan el consuelo de Dios, que fortalezca nuestra fe, muchas veces adormecida. Necesitamos también la corrección y la reprensión amorosa que solo un padre y una madre tienen autoridad para hacer con sus hijos. Y sobre todo, necesitamos la convicción de que el amor de Dios sigue estando presente en nuestras vidas. La parroquia San Pedro Apóstol en Calera y Chozas acogía la celebración de las segundas vísperas que presidió el señor arzobispo de Toledo. En su homilía destacó que nuestra fe no recuerda algo que aconteció en el pasado, sino que se afianza en alguien que está vivo hoy. Si nuestra fe fuera una fe de simplemente recordar el pasado, bueno, pues más tarde o más temprano la gente se aburre de todo. Ahora además en este tiempo se aburre de todo, se cansan de todo, nos cansamos de todo. Pero nuestra fe no es así, es una fe en alguien que está vivo y que ha resucitado y que por tanto es contemporáneo nuestro, Jesús el Señor. Acompañado por el obispo auxiliar de Toledo, don Braulio indicó que el objetivo de las visitas pastorales es conocer la realidad de cada una de las parroquias, aunque advirtió que el verdadero obispo y buen pastor es Cristo. La Iglesia está en todas partes, pero luego es como una concreción de lo que somos. Y tenemos una historia común y una historia particular. Y eso pues es lo que vamos a poner de relieve. Os pido, por tanto, oraciones y también, tanto don Ángel como yo, no os defraudemos, sino que podamos ayudaros de una manera sencilla, no vamos a hacer milagros, eso los hace Dios solo, pues podamos ayudaros en vuestra vida cristiana y, bueno, pues veáis que los obispos, como vuestros sacerdotes, estamos a vuestro servicio. Al finalizar la celebración de las segundas vísperas, uno a uno fueron saludando y presentándose los diferentes pueblos que conforman el arciprestazgo de Puente del Arzobispo. Este jueves 26 de abril continúa la visita pastoral con el obispo auxiliar de Toledo en Talavera la Nueva.
La parroquia San Julián había organizado para el sábado pasado una jornada de formación bíblica en el Centro de Apostolado Seglar. El tema que se trató era el de la literatura apócrifa, una fuente tan valiosa como poco valorada para los que quieren aproximarse al conocimiento de la vida y los trabajos de los primeros apóstoles. Las ponencias corrieron a cargo de un viejo conocido de la Iglesia toledana, como es el profesor Gonzalo del Cerro, y a la cita acudió más de un centenar largo de asistentes. El Centro de Apostolado Seglar, en la Avenida de Europa de la ciudad de Toledo, vivió la mañana del pasado sábado 21 de abril una jornada de formación en torno a la Sagrada Escritura, a la que acudió más de un centenar largo de seglares y sacerdotes de diversos lugares de la diócesis. Convocada y organizada por la parroquia de San Julián, la cita, que estuvo presidida por el señor obispo auxiliar, tuvo como ponente de las dos conferencias a Gonzalo del Cerro Calderón, amigo y profesor de bastante clero de nuestra archidiócesis. Gonzalo del Cerro es licenciado en Filología Clásica y Sagrada Escritura, doctor en Filología y profesor titular emérito de la Universidad de Málaga. Magnífico conocedor del latín y el griego, es autor de numerosos trabajos y de un buen número de libros. El tema sobre el que versaron sus ponencias fue una de sus especialidades, la literatura apócrifa y otras fuentes apócrifas de la literatura católica, aunque no dejó de aportarnos su visión sobre el momento presente en el estudio de la Sagrada Escritura. Bueno, pues yo diría que hay mucha gente interesada en la Sagrada Escritura, pero que una mayoría como que pasa de la Sagrada Escritura. Porque claro, la Sagrada Escritura tiene una pega, digamos, para nosotros, y es sencillamente el valor sobrenatural. Y como cuenta hechos sobrenaturales, milagros y demás, pues claro, la gente no está muy habituada a estos valores. Yo creo que todas las traducciones son difíciles, pero todas tienen algo de verdad. Que no vale decir, la mía es la buena y las otras son malas. Y entonces, pues a la hora de la verdad, pues tú puedes creer en ciertos dogmas o verdades de la Iglesia y sin embargo no tener un fundamento histórico, un fundamento teológico de los textos. No siempre conocer la Sagrada Escritura y conocer los hechos o los escritos de la época del nacimiento del cristianismo, que hay una serie de cosas que son concretamente los hechos, o sea, la Sagrada Escritura, y otra cosa que son apócrifos, pero que tienen verdades que representan la tradición y la fe de la Iglesia en esas afirmaciones de la época en que se escribieron esos libros. Para el conferenciante, la enorme relevancia cultural y religiosa de los apócrifos está ciertamente fuera de duda. Significativas y muy diversas tradiciones piadosas tienen como base documental las narraciones de los apócrifos. En este sentido, la comprensión cabal de la iconografía, la escultura y la arquitectura de los templos cristianos debe mucho a los datos aportados por estas obras. Quien quiera profundizar en el conocimiento de los orígenes cristianos debe conocerla. En la audiencia general del pasado miércoles, el Papa Francisco prosiguió con sus catequesis sobre el bautismo, el sacramento de la fe por excelencia, porque signa el ingreso sacramental en la vida creyente. En los saludos que dirigió a los peregrinos de lengua española, el Papa, al hilo de la carta del apóstol Pedro, les animó a perseverar en el combate, manteniéndose firmes en la fe de Jesucristo, vencedor del pecado y de la muerte, y constantes en la oración, pidiendo por todos los que se encuentran en peligro. Queridos hermanos, continuamos la catequesis sobre el bautismo y lo hacemos a la luz del Evangelio, que tiene la fuerza de transformar a quien lo acoge con fe, arrancándolo del dominio del maligno para que aprenda a servir al Señor con alegría. La Iglesia acompaña a los catecúmenos en este camino con la oración, como nos lo recuerdan las letanías que preceden al rito bautismal. En los exorcismos de los candidatos adultos,
El sacerdote suplica a Dios que los libre de todo lo que les separa de Cristo y les impide unirse a Él. Del mismo modo, se pide la liberación del pecado original de los niños que van a ser bautizados, para que puedan ser consagrados como templos del Espíritu Santo. El bautismo es un don del Espíritu Santo que nos da la fuerza para combatir el mal. Esto se simboliza en el gesto de la unción, que evoca a los atletas que ungían su cuerpo para tonificar los músculos y para evitar ser presa fácil de los adversarios. El óleo bendecido por el obispo nos asegura la fuerza del resucitado y la cercanía de la Iglesia en este combate, de modo que podamos decir con San Pablo: todo lo puedo en aquel que me conforta. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en modo particular a los grupos provenientes de España y América Latina. Los animo a perseverar en este combate, manteniéndose firmes en la fe en Jesucristo, vencedor del pecado y de la muerte, y constantes en la oración al Padre, pidiendo por todos los que se encuentran en peligro y sufren tribulación. Muchas gracias. Siempre que nos acoge el Salón de Actos del Seminario Mayor San Ildefonso es porque acudimos a una de las citas mensuales organizadas para este curso de formación complementaria, organizado por el Instituto de Ciencias Religiosas Santa María de Toledo en colaboración de muchas delegaciones diocesanas. Nos convocan en este mes para la penúltima cita del curso y, como siempre, nos brindan la posibilidad de escuchar de primera mano a un primer espada de la educación. Esta noche tenemos el gusto de contar con don Ignacio Calderón Castro, que es el director y fundador del Instituto de Neuropsicología y Psicopedagogía Aplicadas. Don Ignacio, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros por invitarme. ¿Qué es, Ignacio, el Instituto de Neuropsicología y Psicopedagogía Aplicadas? Bueno, pues es un pequeño centro donde atendemos a niños, principalmente niños, con alteraciones neurológicas de todo el rango. Muchos niños con síndrome de Down, parálisis cerebral, autismo, retrasos en el desarrollo, que es ese cajón desastre donde se mete ahora todo el niño que no se sabe qué hacer con él. Y, por supuesto, el déficit de atención e hiperactividad, que si no lo tienes, pues no eres nadie hoy, ¿no? O sea que un rango muy amplio de patologías. De patologías, sí. Y me imagino que un rango amplio de profesionales. Sí, tenemos psicólogos, logopedas, fisioterapeutas sí. ¿Desde cuándo viene funcionando este INCA? Pues tenemos 16 años, llevamos 16 años dando guerra. ¿Y cómo llega un psicólogo, ¿no? Porque sí, es en principio tu formación. ¿Cómo llega un psicólogo a este mundo o a esta dedicación? Pues llegué desde la universidad. Fue una diosidad que un día en clase pidieron traducir un libro al español, un libro que trataba sobre niños con discapacidad, y pidieron voluntarios para traducirlo. Y se me ocurrió levantar la mano. Y en el proceso de traducción me enamoré de lo que hablaban y dije, yo esto quiero conocerlo de primera mano. Y entonces estaba en tercero por aquel entonces, pero ya decidí que al terminar la carrera esa iba a ser la línea de mi formación y fue así como empezó todo. ¿Es ahí cuando tienes que decidir esto tengo que ir al extranjero? Sí, claramente. O sea, lo vi muy claramente. Dije, esto no era, hablaba de unos tratamientos completamente desconocidos en España y me parecía casi obligatorio el ir. Y marchas a Estados Unidos, que es donde has desarrollado prácticamente tu tarea. Bueno, estuve en Estados Unidos 2 años, desde noviembre de 1992 hasta
octubre, hasta octubre de 1994, o sea, fueron 2 años muy intensos, y luego ya regresé a España y ya abrí un primer centro donde estuve trabajando durante 5 años y después me llamaron a otras labores, que fue dirigir una universidad estadounidense aquí en España. Estuve en esos 2 años, pero no podía alejarme tanto de los niños con discapacidad y no lo soporté y tuve que volver. Muy bien. ¿Ha sido decisivo entonces toda tu estancia en Estados Unidos y sí, actualmente en México? Ahora sí, estuve esos 2 primeros años al terminar la carrera en Estados Unidos, fueron decisivos para traer esas terapias a España. Después me continué formando con personas tanto de Estados Unidos como de Inglaterra, de Alemania, y ahora mismo estoy en México trabajando, o sea, trabajo 8 meses en España y 3 meses en México al año. O sea, que tienes una base de operaciones compartida. Sí. Todavía en tu currículum aparece Laredo, Texas, como uno de los sitios donde te has desempeñado. Sí, he estado trabajando en Texas durante 3 años, pero la política estadounidense es la que es, y entonces el presidente Trump, cuando tocó renovar mi visado, a pesar de que tengo el mismo visado que su señora esposa, decidió que le estaba quitando el puesto de trabajo a un estadounidense y me dijo que no me iba a renovar. Así que tuve que cruzar la frontera y le estoy muy agradecido por ello. Muy bien, Ignacio. Tal vez lo que más cuando uno ve un poco tu trabajo, tu dedicación, tú te distingues porque te has dedicado un poco a perfilar qué amenazas o qué tipo de dificultades tienen los niños, que es a lo que te has dedicado en gran parte, a la ayuda de los niños. ¿Qué perfilarías de los niños, de esta generación de niños casi adolescentes que te ha tocado atender, tratar, estudiar? ¿Cómo los distinguirías tú o cómo los definirías? Bueno, yo creo que los niños y los jóvenes muy claramente, con los cuales es muy fácil decir, es que esta generación, y luego agregar una serie de calificativos, reflejan muy bien a la sociedad. Es decir, miremos cómo es la sociedad hoy y luego pensemos cómo es la juventud de hoy. Y veremos que la juventud no puede ser otra cosa. Con lo que nosotros les brindamos, con lo que les estamos pidiendo y les estamos ofreciendo, cómo es la juventud de hoy y la infancia de hoy, pues es una juventud aislada, egoísta, desorientada, pero no es culpa suya, ¿eh? O sea que, de algún modo, uno no es tanto que la sociedad sea como es, sino que es la sociedad la que crea o de alguna manera configura el perfil de los que se van incorporando a ella. Efectivamente. O sea, los niños solo pueden desarrollarse y solo pueden llegar a ser lo que nosotros les permitamos. Entonces, gracias a Dios, hay sectores de la sociedad muy pujantes, muy luchadores, muy exigentes, y no quiero decir que no quiero condenar a toda la juventud, pero sí lo que quiero decir es la sociedad no se lo estamos poniendo fácil y no podemos ir contra ellos. Nosotros tenemos que ver cómo podemos hacérselo mejor, ¿no? Siempre que tenemos con nosotros a algún pedagogo, este año llevamos 2 o 3 por lo menos, le hemos sugerido que podía hacer un informe DAFO o un análisis DAFO de la situación de niños y adolescentes. Por eso le pregunto, dificultades. ¿Cuál es la dificultad a la que se enfrentan padres y educadores en el momento presente? La dificultad, yo creo que ahora mismo una de las principales está en la terrible exigencia laboral que tenemos. Vivimos en una sociedad y en un país muy curioso, donde existe la percepción de que o trabajas de 8 a 12 horas diarias o estás en el paro. No hay opciones intermedias. Y al no haber opciones intermedias, pues la gente lógicamente se agarra a trabajar de 8 a 10 horas y a costa de la familia, a costa del desarrollo personal en el sentido más profundo de la palabra y a costa de centrarse en el
en el yo mismo y el bien de la empresa o el bien. Y lógicamente se está dejando muy de lado a los niños. Esa es una de las mayores dificultades, que es muy difícil de romper. Sí, sí, probablemente sí. Porque hemos configurado un estilo de vida que requiere de bastantes ingresos y requiere de muchas horas de trabajo y requiere de mucha ausencia. Mucha ausencia. Y es muy difícil ser tan valiente como a tu hora, exactamente a las 6 de la tarde, levantarte, dejar el boli y largarte y decirle a tu jefe, adiós que me voy. Es muy difícil, eso exige a muchos padres. También. Amenazas, en segundo lugar, amenazas. ¿Qué es lo que más amenaza la iniciación de niños y adolescentes? ¿Cuál es la principal amenaza que ve en este momento? Yo creo que la principal amenaza es la confusión en la que estamos metidos. Yo creo que hay una ausencia de valores, o no una ausencia, pero es un cambio radical de los valores. Existen valores, contravalores. Están los niños muy centrados en el pragmatismo, en el éxito laboral, y no hay yo echo mucho de menos en pedagogía, en los colegios, la búsqueda de la belleza. Donde voy, yo propongo que haya una asignatura desde primero de primaria hasta segundo de bachillerato que sea sencillamente búsqueda de la belleza y que no haga falta, que no puntúe, por Dios que no puntúe, y que sea sencillamente eso. Creo ahora mismo es el pragmatismo, el inglés, la informática, el ser útiles o prepararse una utilidad para el futuro, pero personalmente les estamos dejando vacíos. En tercer lugar, fortalezas. ¿Qué cree que es lo que más suma en este momento para la educación de niños? ¿Cuál es la gran fortaleza del momento cultural? Yo creo que lo que más suma ahora es que somos conscientes de la situación difícil que estamos atravesando y que hay un auténtico interés por decir cómo salimos de esta, cómo podemos mejorar. Hay colegios donde se están haciendo planes tremendamente innovadores, hay una preocupación por no seguir este camino y abrir las puertas a formas nuevas de enseñanza, a acoger a los padres dentro de los colegios, a cambiar. Eso es lo más esperanzador. Y finalmente, por cerrar el informe, ¿qué posibilidades se brindan en este momento que no existían hace unos años y que ahora es algo que está al alcance para la educación de niños? Las posibilidades vienen pues, por lo que vamos a hablar hoy de las TIC, ¿no? De las tecnologías de la información y la comunicación. Yo creo que son las grandes herramientas de la globalización, que tiene su lado malo, pero tiene un lado muy positivo. Creo que podemos llevar a los niños sin salir del aula a muchos sitios y podemos darles una enseñanza mucho más enriquecedora que la que teníamos nosotros, que para aprender la Capilla Sixtina pues veíamos 2 fotos en el libro, y ahora con la realidad virtual se van a poner las gafas y van a caminar por la Capilla Sixtina y van a mirar y van a admirar. Me parece impresionante, me da mucha envidia. Al hilo de esto que dices, sí que cuando uno hace una búsqueda en Internet de obras tuyas, de colaboraciones tuyas, pequeños artículos, uno ve que te has dedicado mucho a hablar de las herramientas de tecnología, de información y comunicación, las TIC, y un poco las amenazas, las posibilidades. ¿Cómo valoras en general? ¿Has hablado alguna vez de niños enganchados a la pantalla de la tablet? Claro. Desgraciadamente, desde mi punto de vista, las TIC, la tecnología y la información y la comunicación, tiene muchas más amenazas, o tiene tantas amenazas que quizás hay que tenerlas muy en cuenta porque son más que las ventajas. O no es que sean más, pero las amenazas son tan graves, tan graves que hay que tener mucho cuidado. Lo que ha ocurrido con la tecnología, la información y la comunicación es que tiene tanto poder, tiene tanta fuerza, tiene tantas posibilidades que ha irrumpido con muchísima fuerza, ha sido como un tsunami, y lo hemos admitido sin crítica ninguna.
sin prepararnos para ello, sin planificar su llegada, y estamos siendo barridos. Y nos parece bueno por el simple hecho de que estén, y no estamos siendo suficientemente críticos con ellas. Está siendo una eclosión cultural solo comparable con la aparición de la imprenta, ¿no? O sea, efectivamente. Estamos hablando de una especie de tsunami en la manera de transmitir conocimiento. Claro, de tsunami, pero además, fíjate, hablabas de la aparición de la imprenta, pero claro, lo que ocurre con este tsunami es que es simultáneo, por lo menos en el mundo occidental. O sea, que no es solamente en Alemania aparece Gutenberg y poco a poco se va extendiendo, sino que está siendo todo el mundo, todos a una. Y entonces, claro, esto es muy difícil de digerir. Y más que el propio Internet, que Internet es eso, como una especie de gran bazar o de gran biblioteca, todo esto de las redes sociales y de los fenómenos de los youtubers y todo lo demás, que es lo que tiene atrapado a mucha gente muy joven. Eso es, claro, ahí es una oferta terrorífica, porque ahí se les está ofreciendo, primero, lo que todo el mundo quiere: fama, reconocimiento, o sea, llegar a ser un influencer. O sea, es que claro, un influencer, es que ya solo la palabra ya es donde hay que firmar para ser influencer. Esto debe ser impresionante, ¿no? Eso es un atractivo enorme, pero además se les dice que no solo tendrás fama, no solo tendrás reconocimiento, sino que además te forras. Eso es la idea que tienen todos los niños. Yo quiero llegar a ser influencer porque además voy a vivir como un marajá. Y entonces se les está dando una visión tan idílica de eso que está siendo terrible. Y por otro lado, aunque no lleguen a ser influencers, aunque no lleguen a ser nadie en las redes, lo que está ocurriendo es que ellos son los que están alimentando a los influencers. No se dan cuenta. Si yo quiero ser influencer, pero no te das cuenta que tú eres una víctima de ese influencer. Estás siendo el que le estás dando de comer, eres tú. Sí. Bueno, le presento una serie de afirmaciones o una especie de tipificaciones que hacemos de los niños en este momento de la educación, y usted me dice si son acordes o no, o simplemente es un simplismo en la manera en la que valoramos la educación de los más pequeños. Tenemos la impresión de que existe un sobreproteccionismo sobre los niños de ahora que no había hace unos años. ¿Es cierto o no? Desde su tratamiento de padres, educadores, niños, ¿existe ese sobreproteccionismo? Radical. Está siendo radical. Pero es inevitable y es lógico. Ahora los hijos son un lujo. O sea, yo soy el pequeño de 9. A mi alrededor mis amigos tenían 3, 4, 5, 6 años. Ahora los padres tienen 1 o 2. No los juzgo como que lo están haciendo mal. Ya es que es un auténtico lujo. Sí. Pero claro, cuando tienes una joya de tal nivel, pues la proteges de sobremanera para que no se pueda hacer un rasguño, porque pierde mucho valor. Claro, y entonces es la reacción lógica a la sociedad que hemos puesto. Tenemos la impresión también, o a lo mejor es una impresión errónea, de que los padres le ponen el listón muy alto a sus hijos. Enseguida al conservatorio para que aprendan música, muy pequeños que aprendan inglés con perfección, muy pequeños que vayan a la escuela de tenis para que sean un Rafa Nadal en potencia, con la agenda llena de eventos y con el listón muy alto, como que se les pone el nivel de exigencia es muy alto para los niños. ¿Es cierto o no? Desde mi punto de vista, y quizás aquí choco con mucha gente, para mí no, para mí está a la altura del betún, el listón. Aquí vuelvo a que estamos en una sociedad terriblemente pragmática. Lo que los padres están queriendo para sus hijos se centra en el éxito laboral / económico. No quieren que vaya a la academia de tenis o a aprender a tocar el piano para el disfrute, sino, como usted decía, precisamente para que llegue a ser un Rafa Nadal, para que llegue a ser... Es que hay muy pocos niños que tocan el violonchelo y entonces vas a tener tu plaza asegurada. Sí. El inglés, por supuesto. Claro. Yo siempre digo que no sé para qué se enseña historia, geografía, lengua. Parece que si sabes inglés ya tienes tu futuro asegurado. Es el pragmatismo que está impregnando esta sociedad
que sí, les hace meter a los niños en muchas actividades para que tengan éxito laboral / económico en el futuro, pero me parece una visión muy pobre. Tal vez porque tenemos más acceso a la tecnología y tiramos más de Internet, cada vez somos más capaces de autodiagnosticarnos o de diagnosticar en casa lo que pasa. Por eso cada vez te encuentro uno con más padres que son capaces de ofrecerte un diagnóstico bastante redondo de lo que le pasa a su hijo. Y o en catequesis o en cualquier tarea con niños te dicen, no, es que mi hijo es hiperactivo, y te dan los padres un perfecto diagnóstico. ¿Qué le parece esta especie de autodiagnosticación que hacemos de los niños, padres y acaso educadores también? Sí, los educadores son muy fans del diagnóstico. Sí, trastorno, sí. ¿Cómo se llama eso? Por déficit de atención con hiperactividad, sí, e impulsividad. Sí, no, está viendo... sí es cierto que está habiendo un aumento de la frecuencia de estas alteraciones, pero también es cierto que se está buscando, es decir, que ahora mismo no toleramos un niño que no se mueva, un niño que esté un poquito alterado en la clase. Estamos, precisamente por esa exigencia que hablábamos antes, a un niño que se sale un poco del camino, enseguida queremos una solución rápida, la pastillita que le calme, y está haciendo estragos. Uno de los datos más significativos, en Canadá hicieron un estudio a grandísima escala y comprobaron que es mucho más fácil ser diagnosticado de TDA si has nacido en el último tercio del año. Sencillamente porque como los niños son escolarizados por curso, claro. Pues claro, los más pequeños son más inmaduros. Claro. Y enseguida, como inmaduro, ¡pum!, ya les diagnostican, ¿no? Claro. Los que nacimos en diciembre, por ejemplo, que somos siempre los más jóvenes de cada curso. Exacto. Y finalmente, algo que tiene que ver con lo anterior, con el sobreproteccionismo. ¿Cómo valora el que hoy cada vez cunda más el tipo de gente que priva a los niños de ciertas experiencias para que no se traumaticen? Que el niño no vaya al tanatorio del abuelo para que no se traumatice. Claro. Que el niño no pise el hospital para que no se traumatice. El privar a los niños de ciertas experiencias, generalmente dolorosas, para que no se traumaticen. ¿Cómo lo ve? Esto va muy unido a la sobreprotección de que hablábamos antes. Ahora mismo la sociedad tiene un miedo atroz al dolor. Tenemos que estar anestesiados tanto física como emocionalmente. Es un error enorme porque el sufrimiento es parte de la vida. Entonces, si a un niño le privamos la experiencia del sufrimiento desde niño, cuando sea adulto y se tenga que enfrentar a ello por primera vez, no va a tener unos referentes de cómo hacerlo. Y, bueno, por lo que a mí me respecta, o mis compañeros, mejor. Los psicólogos nos vamos a forrar. Pero no me parece la forma adecuada. Creo que los niños deben ser expuestos a la vida en su totalidad. Y la vida es maravillosa y tiene momentos muy duros y no pasa nada. De manera que las experiencias dolorosas... se ha muerto la mascota en casa, por ejemplo, que también es algo que los padres lo hacen con clandestinidad, sí. lo de llevársela y tal. Todas estas experiencias un poco dolorosas son oportunidades para que el niño se inicie en lo que es la vida, que a veces es pérdida, ¿no? Claro. Además, como dice, la mascota es lo mejor que te puede ocurrir. La primera muerte que sea una mascota, pues no, se repone fácilmente, ¿no? Pero efectivamente la vida aprendemos a vivir viviendo. Si me quitas experiencias, buenas o malas, luego no voy a saber cómo afrontarlas. O sea, que no pasa nada. Bueno, otra cosa es enfrentar gratuitamente a un niño, o sea, llevarle de voluntario a una área de oncología infantil con 10 años. Pues no, pero si hay un compañero en clase que tiene la desgracia de sufrir un cáncer, no ocultarlo. Por ejemplo. Y que pueda ir a visitarle al hospital, naturalmente. Es que si no, ¿cómo va a aprender a enfrentar su propia enfermedad o la enfermedad de los suyos? Bueno, todo esto y mucho más lo pueden encontrar en el Instituto de Neuropsicología y Psicopedagogía Aplicadas,
¿cómo pueden contactar para cualquier padre que nos pueda estar viendo o tal vez necesitan algún tipo de... En fin, para cualquier persona que crea que necesita algún tipo de ayuda? Bueno, pues hay que aludir a las formas telemáticas, ¿no? Tenemos una página web que es www.inpa.info y a través del teléfono el 91 738 4856. Allí siempre hay un especialista que, bueno, pues tendrían que acercarse probablemente y valorar cualquier tipo de ayuda. Muchísimas gracias, don Ignacio, por haber estado con nosotros. Un placer. De la Iglesia escribe por su parte esta semana el señor arzobispo. Don Braulio recuerda que está formada por hombres y mujeres que son pecadores. Más allá de quienes se esfuerzan por ofrecer estadísticas y divulgar sospechas para que cunda el desánimo, ahí está el ejemplo de la Iglesia, pecadora pero comprometida en tantos campos. Además, es Cristo, no nosotros, el que genera vida nueva, arrepentimiento y posibilidad de renacer. No dejen de leer La existencia de la Iglesia, el escrito pastoral de don Braulio para Padre Nuestro en esta semana. La Iglesia y quienes formamos parte de ella recibimos a menudo duras críticas, incluso calumnias sobre nuestra manera de actuar. Sobre esta idea, el señor arzobispo de Toledo escribe su reflexión semanal para Padre Nuestro. Don Braulio insiste en que debemos encarar las críticas sin desanimarnos, aunque a veces aparezcan cifras poco agradables para la Iglesia católica y se usen como armas arrojadizas, intentando mostrar lo mala que es la Iglesia. Con esto, el prelado toledano admite que se pretende anunciar que la Iglesia va a acabar pronto. En su escrito semanal, el señor arzobispo de Toledo nos invita a fijar nuestra mirada en la otra cara de la Iglesia, de los que se preocupan por los demás, se acercan a los más pobres, atienden a los enfermos, y que volvamos nuestra mirada a tantos católicos ejemplares, en su matrimonio o en su trabajo. La Iglesia formada por pecadores es débil, pero en nosotros Cristo genera siempre vida nueva. Esta es la principal conclusión a la que se refiere don Braulio en su reflexión, que concluye señalando que Jesús resucitado recrea cada día nuestras comunidades cristianas. El economato de Cáritas en la ciudad de Toledo, Beato Cardenal Sancha, ha cumplido estos días atrás su tercer aniversario. Con una afluencia de en torno a las 150 familias mensuales, esta instalación presume haber atendido a cerca de 5.000 unidades familiares en el último trienio, lo que vendría a ser unas 15.000 personas. Más allá de las estimaciones, este proyecto puesto en marcha desde Cáritas Diocesana y las 3 parroquias del polígono responde al nuevo modelo de acogida al que aspira Cáritas. Durante estos 3 años de funcionamiento se han atendido a 4.869 usuarios y en torno a 15.000 beneficiarios, y se han comprado alimentos y productos por una cantidad de 134.000 euros. Este dinero es sufragado entre las 3 parroquias del barrio de Santa María de Benquerencia y Cáritas Diocesana de Toledo. Cada una de las parroquias envía un número diferente de usuarios. Las necesidades de San José Obrero son distintas a las de Santa María Benquerencia o las de Santísimo Corpus Christi. En la medida que ellos derivan al economato para atender a usuarios, ellos aportan. Y lo que sí hay es una ayuda muy importante de Cáritas Diocesana para comprar esos alimentos para que estén disponibles aquí en el economato. Son voluntarios de estas 3 parroquias los que acompañan, acogen y asesoran a las familias que acuden a este centro, siempre derivadas por las Cáritas parroquiales. Una labor enriquecedora para todos. A lo primero fue un poco duro, porque la gente no se acostumbraba al sistema, y entonces, pero ya por fin la cosa va muy bien. Muy bien. Además ya con la gente es como familia. El modelo de funcionamiento del economato persigue favorecer el proceso de acogida y acompañamiento de las personas que son atendidas en Cáritas. Se busca una atención digna a las familias que acuden en línea con los objetivos marcados en el proyecto Diaconía.
y la entrega de alimentos pues será una herramienta, un instrumento concreto como puede ser cualquier otro en otro momento, y en ese trabajo es en el que estamos, en todas las dimensiones de Cáritas diocesana y en concreto aquí en estas 3 parroquias del polígono, pues con esta herramienta concreta del economato, pues las familias están consiguiendo poder elegir lo que necesitan, hacerlo de una manera dignificada, evitar colas, evitar prisas y podernos dedicar mucho más a la atención personal a cada uno. Este economato, situado en el centro Beato Cardenal Sancha, fue el primero de estas características en la Archidiócesis de Toledo. En la actualidad existen otros 2 economatos en la diócesis, en la Puebla de Montalbán y en Torrijos, que funcionan con este modelo. La Delegación Diocesana de Misiones ha entregado 20.000 euros a la Fundación Tupambae, impulsada por el sacerdote toledano Justo Rodríguez, para que lleve a cabo la construcción de una capilla en la localidad Maquinista Sabio, perteneciente a la zona norte del Gran Buenos Aires. En el contexto de marginalidad propio de todas las grandes zonas metropolitanas, donde la pobreza alcanza el 30% de la población, la Fundación del Padre Justo Rodríguez apuesta por la promoción integral de la persona. En 2001 nace la Fundación Tupambae en Buenos Aires. Su objetivo, promover el desarrollo integral del hombre, contribuyendo a la mejora de las condiciones de vida sociales, económicas y culturales de los sectores menos favorecidos de la sociedad. Nosotros humildemente, ¿no?, desde la experiencia pequeñita intentamos algo así, ¿no? Es decir, que la evangelización afecte a todo el hombre, ¿no? Desde el conocimiento de Jesucristo. Jesucristo es médico del alma y del cuerpo, ¿no? Jesucristo daba de comer multiplicando los panes y después decía, bueno, que hay que buscar el pan de vida, que es Él. Desde hace unos años, esta fundación cuenta con un centro comunitario donde se alojan los voluntarios que colaboran en las diferentes áreas de atención psicosocial y de necesidades básicas inmediatas. El centro se encuentra ubicado en la localidad de Maquinista Sabio, que pertenece a la parroquia de la Inmaculada Concepción. Su párroco, don Justo, reconoce que existen otro tipo de pobrezas mucho más graves que la pobreza material. También nos encontramos con situaciones pues muy difíciles, ¿no?, de pobreza material y las consecuencias de la pobreza material, ¿no?, que es que las personas pues están muy rotas, ¿no?, en todos los sentidos. Bueno, la Fundación apunta a eso. Tenemos desde un comedor, es decir, la atención primaria elemental, hasta todo un proceso, todo un programa de escuela no formal en que enseñamos a los chicos que aún estando escolarizados a veces no saben leer y escribir, desde enseñarles a leer y escribir hasta a un apoyo escolar sistematizado con talleres de arte, deporte, cerámica, etcétera, donde los chicos pueden desplegar potencialidades pues preciosas. En el año 1997 parte como misionero a Argentina y ahora aprovecha su mes de descanso en la parroquia de Sonseca para recordarnos la situación que viven hoy día muchas familias. Como fruto de su labor, la Archidiócesis de Toledo, a través de la Delegación de Misiones, financiará con 20.000 euros la construcción de una capilla junto al centro comunitario que acoge a los voluntarios que colaboran con la Fundación Tupambae. El padre Raniero Cantalamessa, predicador de la Casa Pontificia desde 1980, estará este fin de semana por nuestra archidiócesis y para aprovechar la presencia y la doctrina del hombre más influyente en la espiritualidad pontificia de los últimos 30 años, se han convocado 3 encuentros que impartirá el capuchino. El viernes por la tarde tendrá un primero con los seminaristas, el sábado por la mañana uno con sacerdotes en la Casa de Ejercicios y por la tarde un retiro con seglares en la iglesia de San Julián. La Delegación para el Clero y la Delegación de Apostolado Seglar se unen para ofrecer este sábado un encuentro con sacerdotes, pero también abierto a los presidentes y responsables de los movimientos y asociaciones de la Archidiócesis, en el que participará el predicador de la Casa Pontificia, el padre Raniero Cantalamessa. Este encuentro se celebrará en la Casa Diocesana de Ejercicios a partir de las 10 de la mañana y a las 11 el padre Raniero ofrecerá una conferencia titulada «Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo y seréis mis testigos».
Uno de los objetivos de este encuentro es el de animar a los sacerdotes en el acompañamiento de los laicos en el descubrimiento y vivencia de su vocación. Intentando tener unas jornadas de formación, tanto para los sacerdotes como para los seglares, en orden a que esa labor que tienen que realizar los sacerdotes con los seglares se vaya implementando cada vez más y que esa cooperación, ese trabajo vaya creciendo y que los sacerdotes conozcan cada vez más el carisma de los laicos, los distintos grupos que hay y que ellos se impliquen más en la tarea de acompañarlos. Y la Delegación de Apostolado Seglar, en colaboración con la Delegación de Familia y Vida, propone un retiro de Pascua para seglares, que contará también con el padre Rainiero Cantalamessa. En este retiro disertará sobre el anuncio y el testimonio de los primeros cristianos y lo que enseñan a los creyentes sobre cómo actuar en la sociedad actual. Este año hemos decidido desde la Delegación de Apostolado Seglar que la cuarta jornada Cristianos y Política, que con la colaboración del Grupo Polis se organiza cada curso pastoral, tuviera un formato diferente. Queríamos que fuera un retiro de Pascua en el contexto de la celebración de la Pascua, que nos ayudara desde la reflexión, desde la oración, desde el compartir, a ver aquello a lo que estamos llamados como seglares en primer lugar y cuáles son los retos que se nos plantean hoy en día en la vida pública. El retiro de Pascua comenzará a las 6:30 de la tarde en la iglesia de San Julián de Toledo y contará con servicio de guardería. El recinto ferial de Talavera acoge este sábado la celebración de la 12ª Jornada Diocesana de Voluntariado, que convoca Cáritas de Toledo y que llevará por lema Voluntarios Servidores de la Caridad. Desde esta institución caritativa prevén la asistencia de unos 300 voluntarios y el asunto más importante a debatir y compartir es el desarrollo del proyecto Diaconía, que supone un cambio en el modelo de acogida. La ponencia correrá a cargo del vicario episcopal don Felipe García Díaz Guerra. El próximo 29 de abril se cumplirá un año de la Asamblea General de Cáritas Diocesana de Toledo, momento en el que se aprobó el cambio en el modelo de acogida. El recinto ferial de Talavera de la Reina acoge este sábado esta jornada con los voluntarios de Cáritas, que comenzará a las 10 de la mañana. Un momento de encuentro en el que está previsto que participen cerca de 300 voluntarios. Van a ser en torno a 300 voluntarios de toda la archidiócesis los que participen en esta jornada, que para Cáritas supone un encuentro para compartir vivencias, para formarnos, para conocer nuevas experiencias. Testigos de la caridad en nuestra diócesis es el título de la conferencia que ofrecerá don Felipe García, vicario del área de Pastoral Caritativo Social de la Archidiócesis de Toledo. Presentará testimonios de personas que nos han antecedido de aquí de nuestra diócesis, como el beato Cardenal Sancha, la beata Dolores Opeña, el venerable don José Rivera, beato Saturnino Ortega o la Santa Caridad, la cofradía de la Santa Caridad, que también desde el área de las cofradías apoyan la labor caritativa de Cáritas. Después le llegará el turno a los voluntarios, que analizarán y presentarán su testimonio sobre qué supone el proyecto Diaconía en su labor diaria. Al finalizar el coloquio con voluntarios en la Basílica de Nuestra Señora del Prado se celebrará la Eucaristía y la jornada concluirá con una comida compartida. Hasta aquí ha llegado la crónica de la Iglesia de esta semana. Ya saben que pueden rescatar muchos de estos contenidos en el canal de YouTube del que dispone Radio Televisión Diocesana. Les dejamos con unas pertinentes reflexiones del Papa Francisco que nos brindaba Vatican News el pasado domingo 22 de abril, Día Mundial de la Tierra. Al tiempo que les emplazamos para una nueva entrega la semana que viene, en el mismo sitio y a la misma hora, para una nueva crónica de la Iglesia aquí en el canal diocesano de televisión, que es su canal amigo. Hasta entonces, que sean felices. Los cristianos, junto a otras religiones monoteístas, creemos que el universo proviene de una decisión de amor del Creador, que permite al hombre servirse respetuosamente de la creación para el bien de sus semejantes y para gloria del Creador, pero que no puede abusar de ella y mucho menos está autorizado a destruirla. La crisis ecológica
junto con la destrucción de buena parte de la biodiversidad, puede poner en peligro la existencia misma de la especie humana.